Pues desde que el hombre tiene uso de razón y comenzó a conocer la naturaleza, comenzó a identificar las sustancias, los metales, los no metales, y comenzó a extraerlos, a manufacturarlos, a fabricar productos, pero sobre todo a transformarlos. Entonces, imagino que muchos de ellos se les dio por organizar esos elementos, esas sustancias que hasta ese momento pues no sabían que era un elemento químico, pero que a través de la historia, a través de la edad de piedra, de la edad de los metales, la edad de bronce, de la alquimia, ¿no? Se conocían esas sustancias y por lo tanto se hizo necesario organizarlas y clasificarlas. Eh, Aquí en pantalla hay simplemente unos de los tres intentos más representativos con respecto a la clasificación de los elementos químicos, ¿no? Hay otros y muchos más, ¿no? Pero aquí están los que más se destacan. En 1817, Dobereiner clasifica los elementos químicos conocidos hasta la época y los agrupa en triadas. Esa triada tenía algo de especial, pues aparte de que son tres elementos, tenían propiedades químicas similares, pero el elemento de la mitad tenía, en ese caso, el peso atómico promedio entre los otros dos. Por ejemplo, esa triada del calcio, estroncio y bario. Sí, son tres metales de propiedades químicas semejantes y el estroncio tenía una masa atómica promedio entre el calcio y bario. Otra triada, cloro, bromo y yodo, y cumple el mismo requisito, el azufre, el selenio y el telurio. Lastimosamente, pues, no encontró más triadas y la muy buena intención se quedó ahí. Más tarde, el inglés J. Newlands, en 1863, lo que hizo fue organizar los elementos conocidos en orden creciente de masa atómica y observó que cada 8 elementos se repetía la propiedad. Entonces, él le llamó a esa la ley de las octavas, que si organizabas los elementos químicos en orden creciente de masa atómica, cada 8 elementos se repetía una propiedad. Tenía toda la razón y tenía que ver mucho también con lo que propuso Dobereiner, ¿no? Es decir, que había propiedades químicas semejantes y que se repetían, solo que él las agrupó en grupos de 8 elementos. Cometió un terrible error: comparar su ley de las octavas con la escala musical, de tal manera que una octava musical comienza con do, re, mi, fa, sol, la, si, y el siguiente do, que es una octava más alta, pues era el mismo do, solo que era una frecuencia más alta. Entonces, él comparó su ley de las octavas con la escala musical y pues a la comunidad académica y científica de la época no le pareció correcto y el amigo Newlands fue objeto de muchas burlas, ¿no? Y su vida académica y su vida científica lastimosamente se fue a pique justamente por esa mala interpretación, ¿no? Aunque detrás de eso la ley de las octavas tenía razón, porque sí hay una periodicidad química. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y el alemán Lothar Meyer llegaron a la misma conclusión, pero por dos caminos diferentes. Y por diferencia de tiempo, eh, uno de ellos publicó y el otro se demora en publicar. ¿Qué hizo Mendeleev y qué hizo Meyer? Lo mismo. Organizaron los elementos químicos en orden creciente de masa atómica y agrupó los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades semejantes y encontró que había ciertas propiedades que se repetían de forma periódica a través de esa organización y clasificación de los elementos. Es decir, se encontró una periodicidad en las propiedades.
Tanto Mendeleev como Meyer llegan a la misma conclusión. Cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. Entonces, hacer énfasis en orden creciente de masas atómicas y algunas propiedades se repiten periódicamente. Eso corresponde a la periodicidad química o establecida como ley periódica. En química y en general en todas las ciencias, cuando haces un descubrimiento o cuando tienes algo nuevo que contar, tienes que publicarlo. ¿Para qué? Una vez que lo publicas, lo das a conocer a la comunidad académica y a la comunidad científica, es para que le den madera, pues para que lo critiquen o para que afirmen y para que repliquen el experimento y lleguen a las mismas conclusiones o lleguen a conclusiones diferentes. Publica o perecerás. Si no publicas, es como no existes para la ciencia, tu conocimiento no tiene validez, y hasta que no se publica en una revista indexada de reconocimiento, justamente eso, ¿no? Para que tus pares vean lo bueno, lo malo y lo feo, y que te digan, sí, eso funciona, no funciona. Bueno, y ese fue el error. Mendeleev publica antes que Meyer y por lo tanto es Dmitri Mendeleev quien se lleva los laureles y el reconocimiento. Aquí en pantalla está nos muestra cómo es la tabla periódica de Mendeleev. Uno de los biógrafos cuenta que Mendeleev organizó unas tarjeticas con el nombre del elemento, con su masa atómica y con algunas propiedades, y las organiza de acuerdo a sus propiedades semejantes. Es como si estuviera jugando solitario. Y después de eso, pues organiza una tabla, tal como la vemos aquí. ¿Listo? Y entonces organiza 8 grupos y los organiza según sus propiedades químicas. De acuerdo a lo que él miraba, es decir, a cómo se repetían las propiedades, él predijo y dejó las casillas vacías esperando que haya elementos que las ocupen. Entonces dejó espacios vacíos en su tabla periódica, que hasta ese momento corresponden a elementos químicos desconocidos. Vamos a ver posteriormente que uno de los grandes aciertos de Mendeleev es justamente eso, ¿no? Predecir los elementos, pero no solo predecir sus elementos, sino también sus propiedades. Wow. Y entonces eso le da una gran fortaleza a la tabla periódica de Mendeleev. Entonces les decía que uno de esos éxitos es dejar los huecos correspondientes para el elemento 44, 68, 72 y 100. Y también con eso hizo unas correcciones a las masas atómicas que hasta ese momento la comunidad académica de químicos habían llegado a unos acuerdos con el yodo, el telurio, el indio y el uranio. Él las corrigió y corresponden a unos valores más cercanos a las que en este momento aparecen en la tabla periódica. En los primeros días de clase, no, el primer día creo que fue, hablamos que la fortaleza de una teoría radicaba en su capacidad de predicción. En este caso, la tabla periódica de Mendeleev tiene una gran capacidad de predicción, por lo cual le da una gran fortaleza. Aquí donde aparece, dice Table 10.1, aparecen las propiedades del elemento llamado germanio, entre lo predicho y lo observado. Cuando dice predicho es porque Mendeleev predijo ese elemento químico y le llamó ecasilicio en 1871, y las propiedades observadas cuando el elemento fue no solo descubierto, sino aislado y estudiado en 1886. Mendeleev predijo que ese elemento llamado ecasilicio tenía una masa de 72. Posteriormente, cuando se hizo ya las mediciones y los cálculos, su masa fue de 72.6. Significa una pequeña diferencia de 0.2
6. Lo que en esas condiciones y para poder predecir ese cálculo y que llegues únicamente con un error en este caso de más 0,6 o de más o menos 0,6 es mucha capacidad de predicción. Predijo que su densidad en gramos sobre centímetro cúbico sería de 5,5 y la medida fue de 5,47. O sea que aquí hay un más o menos 0,03. El color dijo que era gris oscuro y es un blanco grisáceo. La densidad del óxido, aquí está, dice el dióxido de silicio será de 4,7 y el dióxido de germanio es de 4,703. O sea que miren aquí la diferencia está en las centésimas y milésimas. El punto de ebullición del cloruro, en este caso el tetracloruro de silicio, estaría cercano a los 100 grados Celsius. El tetracloruro de germanio está en 86 grados Celsius. La densidad del cloruro, el tetracloruro de silicio, sería de 1,9 y la densidad medida del tetracloruro de germanio es 1,887. O sea que otra vez se sobra con más o menos 0,03, es decir, con 3 milésimas. Eso nos dice la capacidad de predicción de su teoría. Pero de todas maneras, esa tabla periódica de Mendeleev tiene sus altibajos, ¿no? Así como tiene sus fortalezas, pues también tiene sus debilidades. Cuando organiza los elementos en orden creciente de sus masas atómicas, pues sucede que los elementos níquel y cobalto no coincidían. Si los dejas en ese orden, no coincidían sus propiedades químicas. Lo mismo con el itrio y el telurio. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que necesariamente invertir el orden y colocar el elemento más pesado primero y luego el más liviano, para que haya coincidencia con sus propiedades químicas. En ese momento, justamente cuando Mendeleev organizaba y daba a conocer su tabla periódica, se conoció el elemento, se descubrió los elementos olmio y samario, y él no los había previsto y por lo tanto no había un hueco en su tabla. Y tal vez una de las mayores dificultades radica que organizó en su tabla periódica elementos tal vez con propiedades químicas semejantes, pero no del todo, ¿no? Por ejemplo, regresamos aquí. En el grupo 1 organiza al hidrógeno, que luego vamos a ver que esto es todo un problema, organiza litio, sodio y potasio. Estos son metales alcalinos y tienen propiedades químicas semejantes, pero también mete dentro del mismo grupo al cobre, plata y oro. Estos son elementos metálicos que se llaman de acuñar, ¿no? Porque sirven para hacer monedas. Pero entonces sabemos ahora que no hay mucha similitud química entre ellos. Lo mismo entre el berilio, magnesio y calcio, incluye aquí al zinc, al cadmio y al mercurio, y entonces hay elementos que uno dice, no, en realidad esos no cuadran ahí, ¿no? Ahora sabemos que están en el lugar equivocado. Además de eso, pues tampoco les dejó un espacio a los gases nobles. La razón, pues hasta ese momento no se descubría ninguno. Y por lo menos para abrir otro grupo era necesario haber descubierto uno. Se hubiera descubierto el helio o el neón. Entonces hubiera dicho, vea, acá hay unos elementos gaseosos con estas propiedades y tal vez les hubiera dejado un espacio. Pero como no se conocían esos elementos, pues Mendeleev no previó y entonces no se dejó ningún espacio para esos gases. Posteriormente, ya en 1913, hubo un gran avance también en la organización, en la clasificación de los elementos químicos, y se lo debemos a Moseley. ¿Qué hizo el hombre? El hombre tenía un trabajo de investigación relacionado con los rayos X y los elementos químicos.
Entonces, el hombre bombardeaba con rayos X a un determinado elemento químico, llamémosle A. Y al ser bombardeado con rayos X, notaba que estos elementos emitían una radiación con una frecuencia característica. Es decir, el elemento A tenía una radiación con una frecuencia. Si hacía con un elemento B, pues salía otra radiación con otra frecuencia diferente y así sucesivamente. Entonces, eso le permitió identificar esa frecuencia como si fuera la huella digital de los elementos. Y por lo tanto, pudo decir qué elementos sí eran elementos, qué otros no eran, y sobre todo permitió descubrir otros elementos y pudo permitir otros elementos. La mayor parte y la fortaleza fue relacionar estas nuevas frecuencias, las permitió relacionar con el número de protones. El número de protones, o lo que ahora le llamamos Z o número atómico. Entonces, hizo una relación entre el número de protones y la frecuencia. Y entonces estableció una gráfica que relaciona número atómico y frecuencia. Y con eso probó la periodicidad química de los elementos. Entonces, al hacer esto, permitió a la tabla periódica no organizarla en orden creciente de su masa atómica, sino en orden creciente de su número atómico. Y al hacer eso, entonces corrigió las irregularidades de la tabla de Mendeleev. Ya no tuvo que decir, bueno, los voy a invertir la masa de estos elementos porque si no, no me cuadran. Entonces, con eso ya lo pudo hacer y encontró respaldo. Y por lo tanto, también le permitió definir otros huecos en la tabla periódica, esperando que haya elementos que se iban a descubrir. Entonces, con Moseley, ya hablamos entonces del número atómico y con base en el número atómico se establece entonces el orden creciente como la forma de clasificar y organizar los elementos químicos de la tabla. Recordemos, Mendeleev y los anteriores lo hicieron clasificando, organizando de acuerdo a la masa. Con Moseley se le da un cambio radical a la tabla y se establece el orden creciente de su número atómico. Y esto es una gran modificación a la tabla de Mendeleev. De ahí, pues ya surge entonces la famosa tabla periódica de los elementos químicos, ordenado según su número atómico. Para nosotros, Z mayúscula. Y organizan los elementos en columnas verticales, en filas horizontales y en grupos de elementos. Esta es la tabla periódica que nosotros estamos ya acostumbrados a mirar. Pero no es la única, ¿no? Aquí tenemos la forma larga, que es la que nosotros conocemos, ¿no? Y aquí está la forma extra larga, que es en últimas como debería de presentarse. Entonces, aquí encontramos la posición correcta de los elementos en filas horizontales, 7 filas horizontales. En las columnas verticales serían 18 más 14 y definidas por grupos de elementos o por bloques de elementos. ¿Sí? Esta forma extra larga es como, para mi criterio, es como deberíamos estudiar la tabla periódica. Eso de sacarla acá, el bloque F, ya como si fuera un cuento aparte, entonces le quita la periodicidad y también parece ser que como si fueran elementos que no pertenecen a los demás. Una de las razones por las cuales no se utiliza la forma extra larga es porque es extra larga.
y por lo tanto es más difícil de organizar para un libro, por ejemplo. Si quisieras imprimir la forma extra larga, seguramente pues necesitas de una hoja más larga o más grande, y por lo tanto para los libros y para todos los editores no es conveniente. Pero si la organizas en la otra forma, más compacta, pues es más fácil para imprimir, sobre todo en aquellos tiempos, pues en los libros de texto y también pues en las láminas, ¿no? Entonces, esta es una forma larga, yo le llamaría compacta, y la forma larga de la tabla periódica. Miren que en ambos casos, miren, ojo con la posición de este elemento. Miren que no aparece como aparece en otras tablas periódicas en el grupo número 1. ¿Sí? Miren dónde lo ubican y luego hablaremos por qué. Entonces tenemos la forma larga, la forma extra larga, entre algunas. Ahora vamos a mirar en la página web donde hay tablas periódicas en diferentes tamaños, pero sobre todo también diferentes organizaciones, hexagonales, espirales, helicoidales, 3D, etcétera. ¿Sí? Estas son las dos formas más conocidas, pero ustedes pueden encontrar en Internet diferentes formas de organizar los elementos, pero siempre bajo los mismos parámetros: grupos, periodos, bloques y sobre todo similitud de propiedades químicas y en orden creciente de su número atómico. La tabla periódica moderna se compone principalmente en su estructura de tres criterios. Unos son los bloques de elementos, que en este caso son 4. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Esto corresponde justamente al número cuántico secundario, ¿listo? Correspondiendo al subnivel de energía, al último subnivel de energía que llenan los elementos. De ahí viene el nombre de S, P, D y F. Entonces, cuando decimos bloque S, lo que está indicando es que estos átomos, en su estructura electrónica, el último nivel y el último subnivel donde se encuentran los electrones responsables de las reacciones químicas, responsable de las propiedades químicas, se encuentran en el subnivel S. Para el bloque P, lo mismo, el último subnivel es el subnivel P. Para los elementos del bloque D significa su último subnivel de energía es el subnivel D, y lo mismo para el bloque F. Aquí los he querido marcar de 4 diferentes colores. A los elementos del bloque S y bloque P se denominan elementos representativos. Entonces, los del bloque S y bloque P se denominan elementos representativos. Los del bloque D se llaman elementos de transición. Y los del bloque F se llaman elementos de transición interna. Esas son la forma o los nombres que se diferencian estos 4 bloques de elementos y la forma más conocida, ¿no? Representativos, de transición y de transición interna. La otra componente de la tabla periódica son los 18 grupos o familias. En este caso son las columnas verticales que conforman la tabla periódica. Entonces, en este caso tenemos las 18 familias. Van del 1 hasta el 18, pero puede haber tablas periódicas, y es lo más seguro que la que ustedes tienen o tuvieron en su cuaderno, los definían aquí como el grupo 1A, el grupo 2A, este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7
y el 8A. Los elementos representativos se los marca con la letra A y estos son los grupos del 1 al 8. Los elementos de transición se los reconoce con la letra B. Aquí tenemos, este es el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Estos tres elementos, o de estos tres grupos, conforman el grupo 8B. Y aquí tenemos el 1B y 2B. Es lo más seguro que su tabla periódica que usted tiene tenga esta configuración. Entonces puede llamarlos el grupo 1, 2, 3, 10, 15, 18, y eso es correcto, o también puede decir el elemento del grupo 4B, que es una característica del grupo o familia. La característica radica en que estos grupos o familias tienen propiedades químicas semejantes. Entonces, por ejemplo, encontramos el grupo de los gases nobles. Entonces tenemos aquí al helio, al neón, al argón, al criptón, xenón, radón y el elemento 118. Entonces, este es el grupo llamado de gases nobles. ¿Y por qué pertenece a esa familia? Justamente porque tienen propiedades químicas semejantes. Todos son gaseosos y hasta hace algún tiempo, justamente cuando les colocaron el nombre, decía que estos no formaban compuestos. Y como no formaban compuestos, entonces se le dieron el nombre de gases nobles. Pero pues resulta que no eran tan nobles porque algunos de ellos, sobre todo el xenón, puede formar compuestos en condiciones un poco extremas y especialmente con el flúor. Entonces se conocen fluoruros de xenón. Entonces parece que no eran tan nobles o, como le llamo antes, grupo cero o gases inertes. Asimismo, se organizan todos los demás elementos. El grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, astato y el elemento 117. Esa es una familia de los elementos llamados halógenos. Entonces, ¿cómo los ubico yo? Entonces, en 18 familias, ¿listo? Que corresponden, ahora vamos a darnos cuenta, a su estructura electrónica. Y el tercer parámetro con el cual se organizan y clasifican los elementos son las filas horizontales o periodos. Son 7 familias, perdón, 7 filas horizontales, son 7 periodos. Estos periodos corresponden a los niveles de energía. Cuando hablamos de números cuánticos, hablamos que el número cuántico principal puede tener valores desde 1 hasta el infinito, pero nunca 0. Y que los átomos conocidos hasta este momento tenían 7 niveles de energía y por lo tanto los agrupamos en 7 periodos. El elemento 118 es el último hasta este momento que tiene 7 niveles de energía. Cuando se descubra el elemento 119, que no hablamos de descubrir, sino más bien de fabricar, ¿no? Estos se fabrican en los laboratorios. El elemento 119 pertenecerá a la familia de los metales alcalinos y tendrá como característica que va a tener el 8º nivel. Y de ahí en adelante, pues estará el 120 y todos los demás. Cuando obtenemos la tabla recortada o la tabla compacta y sacamos el bloque F aparte, lo que hacemos es sacar elementos químicos que tienen propiedades químicas semejantes. Entonces, aquí tenemos el lantano y aquí tenemos el actinio.
Este elemento lantano, recordemos que este bloque es cortado, ¿no? Entonces, sigue aquí en el grupo 6, sigue aquí el cesio, aquí sigue el bario. El cesio tiene número atómico, el bario tiene número atómico 56. El siguiente es el lantano, de número atómico 57. Pero como lo sacan, entonces comenzamos aquí, 56, 57, aquí sigue el 58. Entonces, estos siguen teniendo 6 niveles de energía y por lo tanto pertenecen al periodo 6. El actinio de número atómico 89, luego le sigue el torio con 90. Estos tienen 7 niveles de energía y pertenecen al periodo 7. Ahora vamos a ver qué es ese cuento de los lantánidos y cuál es el cuento de los actínidos, ¿no? Entonces, recordemos que esta tabla periódica es compacta, ¿no? Después del bario, que es 56, sigue el hafnio, que es el 72. Entonces miren que la secuencia es 56 y sigue acá 57, 58, etcétera. ¿Listo? Para luego seguir aquí con el francio, luego con el radio. Pero entonces miren, aquí hay 56 y salta al 72. ¿Por qué? Porque aquí va el bloque F. Y recordemos que esta es una tabla periódica compacta hecha o compactada con otros fines. ¿Sí? Por eso es que me gusta más la tabla larga, extra larga, perdón. Bueno, entonces tenemos bloques. Entonces aquí coloquemos el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Aquí tendremos los grupos, entonces tendríamos desde el 1 hasta el 18 y también tendríamos los periodos del 1 al 7 hasta este momento. Esa es la estructura general de la tabla periódica. Vamos a ver ahora por qué los elementos ocupan esas posiciones y por qué se cumple esa ley de las octavas, ¿no? Bueno, ¿cómo se organizan en la tabla periódica? ¿Cómo es que se llena la tabla periódica y por qué un elemento está donde debe estar? Pues Mendeleev no supo dar razón. Él los organizó de acuerdo a su propiedad química. Pero ¿por qué? Recordemos que la ciencia va sobre todo a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿y por qué pasa esto? Pues todo tiene relación con su estructura electrónica. Y en los tiempos de Mendeleev, pues todavía estaba incompleta. Entonces no se conocía todavía las partículas, no se conocía el núcleo y sobre todo pues los números cuánticos y su configuración electrónica. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Los elementos se llenan, ¿listo? Y se organizan según su estructura electrónica. El elemento que tiene un solo electrón ocupa una posición. El que tiene 2 electrones ocupa otra posición. Entonces, aquí se ocupan el primer grupo de elementos, 1s2. Estos corresponden a 2 elementos, que son el hidrógeno y el helio. El siguiente grupo de elementos será los que tienen 2s2, 2p6, o sea, los que están en el segundo nivel. Y en este caso, pues corresponde a los elementos que están en en el segundo periodo. Aquí están. Y por lo tanto son 8 elementos. Hidrógeno, helio, comienzan con el litio y terminan con un gas noble, el neón. Y por eso son 8, porque llenan el 2s y el 2p. Listo. Luego continúan el 3s2 y el 3p6. Este es el tercer periodo. Y
siguen con un metal que es el sodio y terminan con un gas noble, el argón. Luego viene el cuarto periodo, ¿listo? Que será desde el 4s2, el 3d10 y el 4p6. Esto es el tercer periodo. Igualmente, comienza con un metal y termina con un gas noble, el criptón. Entonces, de acuerdo a esta configuración electrónica es como se organizan los elementos en la tabla periódica. Si colocamos al bloque F en la posición que le corresponde, entonces ya miramos que corresponde justamente al llenado de orbitales, subniveles y niveles en orden creciente de energía, desde los más pequeños y de menor energía hasta los orbitales, niveles y subniveles de mayor energía. Por eso está aquí este sentido de la flecha, que lo que indica es el orden de llenado. Cuando organizamos el bloque F en esta posición, entonces nos damos cuenta. Elementos del sexto periodo son los que tienen configuración 6S, 4F14, 5D10, 6P6. Ahí agrupo los elementos del sexto periodo. Y elementos del séptimo periodo, agrupo elementos del 7S, 7S2, 5F14, 6D10 y seguramente los del 7P6. Y así sucesivamente. Entonces, ese es el orden o la secuencia de ocupación de los orbitales atómicos y por ende la ubicación y la organización de la tabla periódica. Hasta ahora no hemos dicho, bueno, ¿y por qué tienen propiedades químicas semejantes? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Todos comienzan generalmente con un metal y terminan con un gas noble, ¿no? A excepción del grupo número 1, que comienzan con el hidrógeno, que no es metal, y terminan en un gas noble. Igualmente, miren aquí donde ubican al hidrógeno, ¿no? En la mitad. Bueno, en esta diapositiva justamente nos dice la misma estructura. Entonces nos dice, el elemento que tiene un solo electrón se va a ubicar en el nivel y subnivel y orbital de menor energía. Y eso justamente corresponde al elemento llamado hidrógeno. Entonces, el que tiene un solo electrón, entonces lo ubicamos aquí. En el primer nivel, subnivel S, le caben 2 electrones. Entonces, el siguiente elemento químico que tiene 2 electrones será el helio. Entonces, miren aquí esta línea punteadita. Según la estructura electrónica, el helio debía de estar aquí en el grupo 2, pero por propiedades químicas se lo ubica en el grupo 8 o en el de los gases nobles. Ahí se lo ubica. ¿Por qué? Por propiedades químicas, no por estructura. Aquí, por estructura, debe estar en el grupo 2. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Seguidamente le sigue entonces el elemento que tiene 3 electrones. Ese elemento se llama el litio y tiene entonces el nivel 2, subnivel S con un electrón. Después del litio sigue el berilio y tendrá sus 2 electrones de esa manera. Luego seguirá el 2P y en el 2P le caben 6 electrones. Entonces, aquí estará 1, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y entonces se irán llenando 1, entonces 2, 3, 4, 5, 6, hasta completar los 6 electrones del subnivel P. Esta es la razón por la cual los elementos se ubican en estas posiciones.
Bueno, vamos a ver ahora, por aquí, ya que lo tengo aquí, ¿no? ¿Por qué es que los elementos ubicados en un mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes? Entonces, por ejemplo, el litio, sodio y potasio, principalmente entre los más conocidos. ¿Por qué estos elementos se ubican en el grupo número 1? Primero, porque todos tres, inclusive todos los que le siguen, que sería el rubidio, el cesio y el francio y el elemento que se vaya a descubrir, todos tienen un electrón en el último subnivel S. Y ese electrón del último subnivel S es el encargado de formar enlaces químicos, es el encargado de las reacciones químicas, es el encargado de unirse a otros átomos, es el electrón del enlace. Ese electrón del enlace de las reacciones químicas es el responsable de las propiedades y se llama el electrón de valencia. De ahí se puede intuir por qué tienen propiedades químicas semejantes, porque todos ellos tienen un electrón en el último subnivel S. Y es con ese electrón que se unen a otros átomos, es con ese electrón que manifiestan las reacciones químicas y es con ese electrón con el cual se manifiestan sus propiedades. O sea que la familia del flúor, que es el cloro, el bromo, el yodo, el astato y ese elemento 117, ¿por qué forman una familia? Porque tienen propiedades químicas semejantes. ¿Y por qué? Porque tienen los mismo número de electrones en su capa de valencia o en el último subnivel de energía. Esa es la razón que no podía dar Mendeleev, porque no sabían en su época, pero que ahora lo sabemos. Y entonces eso me sirve a mí como químico o como profesor de química o como cualquier paisano para poder predecir propiedades químicas. Para yo poder decir, bueno, si el sodio tiene estas propiedades, su familia también. Si la familia del oxígeno, que es el oxígeno, después sigue el azufre, el selenio, el telurio, el polonio y el elemento 116, que todavía no me aprendo el nombre. ¿Por qué son familia? Porque todos tienen propiedades químicas semejantes. ¿Y por qué? Porque tienen el mismo número de electrones en su último subnivel. ¡Wow! Y eso es todo lo que le da la razón a la tabla periódica de elementos químicos. Ahora, utilicemos esa información para ubicar los elementos en la tabla periódica. Si su ubicación en la tabla depende de su estructura electrónica, significa que si yo doy la configuración electrónica de un elemento, con esa información los ubico en la tabla. ¿Listo? Bueno, aquí voy a hacer esta corrección porque en esta posición no está el lantano. Aquí está el bario y aquí está el radio. ¿Listo? Aquí va el lantano, va aquí y el actinio va aquí. Listo. Entonces me dice, si yo conozco la configuración, puedo ubicar el elemento en cualquier tabla. Entonces veamos cómo hacerlo. ¿Listo? Pues dice acá abajo, si el elemento es del bloque S, el grupo lo da los electrones del subnivel S. Aquí hay un error. Y el periodo lo da el último nivel. Elementos del bloque P, el grupo lo dan los electrones del subnivel S más electrones del subnivel P. Qué pena, pero aquí es. Y el periodo lo da el último nivel. Elementos del bloque D, el grupo lo da los electrones del subnivel S más electrones del subnivel D.
y otra vez el mismo error. Y el periodo nos da el último nivel de energía. A ver, veamos. Entonces, veamos, hagamos el ejercicio ya que tenemos esto que está aquí. Hagámoslo con un elemento cualquiera. Por ejemplo, hagámoslo con el carbono. Listo. Carbono. Necesito saber cuántos protones tiene. Me dice que tiene un Z igual a 6, por lo tanto tiene 6 protones y 6 electrones. ¿Qué tengo que hacer? Su configuración electrónica. Para eso me valgo aquí de la secuencia de llenado. Hasta donde me dé 6, 2, 4, entonces tendré 1s2, 2s2 y el siguiente es el 2p, pero con los electrones que me faltan, 2, 4 y 2, 6. Entonces me dice, esta configuración me dice dónde se halla. Lo primero que tengo que saber es en qué bloque está. El bloque, lo decíamos, lo da el último subnivel. Aquí está, bloque P. Ahora me dice, para elementos del bloque P, el grupo lo da los electrones S más P. Aquí están. S y P. 2 más 2, 4. Pues me dice que está en el grupo 4. Aquí está el grupo 4. Bloque P, grupo 4. Significa que en cualquiera de esta fila vertical. Y el periodo dice que lo da el último nivel. Aquí está. El nivel más alto, periodo 2. Este es el 1, este es el 2 y grupo 4. Aquí debe estar el carbono. Entonces me dice, su estructura electrónica me dice dónde se encuentra un elemento. Aquí está para el caso del carbono. Hagamos uno con el bloque S. Entonces digamos el sodio. El sodio tiene un Z igual a 11 y por lo tanto yo digo que tiene 11 protones. Sigo este orden de llenado hasta donde me dé 11. 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4, 10 y 3s1. Listo. Como termina en S, significa que está en el bloque S, en los amarillos. El grupo dice que le da los electrones del subnivel S, el último, aquí está, grupo 1. Y el periodo lo da el mayor nivel de energía. Aquí está el 1, el 2 y el 3. Periodo 3. Periodo 3, grupo 1, bloque S. Aquí está el sodio. Ahora hagámoslo con uno del bloque D. ¿Listo? Uno que me caiga bien. Ya el manganeso. A ver, hagámosle un espacio. Aquí hagámoslo. No, acá está. Listo. Manganeso dice que tiene un Z igual 25. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. Perfecto. Como termina en D, significa que está en el bloque D. O sea, que está aquí en los verdes. Dice aquí, el grupo lo da electrones del subnivel S más D. Los últimos S más D. S más D. ¿Me da cuánto? 5 más 2, 7. O sea que debe estar aquí, en el 7B. Cualquiera de esos que están aquí. Entonces, grupo 7B. Y me falta el periodo. El periodo lo da el mayor nivel de energía. Recordemos que el nivel de energía es como si en un edificio me dijera en qué piso está.
Lo que me está diciendo la configuración electrónica es cómo se llenan los electrones. Pero me dice esta información: este edificio del manganeso tiene 4 pisos, por lo tanto, 4 es el mayor nivel, y ese 4 es el que me dice en qué periodo está. En este caso, no es el último nivel, sino el nivel mayor. Entonces dice, el mayor nivel es 4. O sea que está periodo 4, grupo 7. Aquí debe estar. Aquí debe estar el manganeso. A ver, veamos si es cierto. Potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso. ¿Sí? Correcto. Estuvo bien. Entonces, esa es la forma de cómo usted puede organizar los elementos en la tabla periódica. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su configuración electrónica. Bueno, hagamos otro ejercicio aquí. Aquí tenemos más espacio. Pero qué pena, aquí no va el lantano, aquí va el bario. Y aquí va el radio. El lantano va aquí y el actinio va acá. ¿Listo? Errorcillos, que no los he corregido. Entonces hay que corregirlos. Bueno, aquí tengo la tabla. Entonces me dicen, bueno, organice los elementos químicos. A ver, le doy unos ejemplos y dígame en qué grupo y periodo. Entonces, uno de los ejemplos es que yo le doy a usted, por ejemplo, un elemento químico. Por ejemplo, a ver, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Listo. Entonces, un ejercicio. Si le digo, dígame el plomo y dígame en qué grupo, bloque y periodo se encuentra. Pues aquí es utilizar la tabla periódica. Es como si a usted le dijeran, hey, ¿y dónde vive Juanita? Juanita vive en los bloques de Sumatambo, en el bloque 3, piso 2, apartamento 201. En los elementos es lo mismo. Entonces digo yo, bloque. Bloque de los azules es el bloque P. El periodo, o sea, la fila horizontal, el periodo es el periodo 6. Y el grupo, aquí está, el grupo 4A. Perdón, grupo 4A. Ah, grupo 4A es la familia del carbono. Entonces, esa es otra forma de que usted le dice, le dan un elemento y usted me dice en qué bloque, periodo y grupo se encuentra. Me dicen, por ejemplo, hay un elemento químico que es uno de los primeros elementos químicos sintetizados en el laboratorio, 246. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. El tecnecio. Entonces, tecnecio, dígame en qué bloque está. En el bloque verde. Ah, listo, es el bloque D. Dígame en qué periodo se encuentra. Ah, listo, está en el periodo 5. ¿En qué grupo se encuentra? En el 6B. Eso es para que usted le dé las coordenadas donde está cada elemento. Y el otro ejercicio es justamente que yo le doy las coordenadas y usted me dice en qué elemento se encuentra, ¿no? Es decir, yo le doy, por ejemplo, le digo, ¿qué elemento químico se encuentra en el bloque P, periodo 5, grupo 7A? Entonces tiene que utilizar la tabla periódica. Bloque P son los azules. Periodo 5 significa que está en esta fila. Y grupo 7A es el que está aquí. Ese elemento que está aquí es el yodo. Entonces, ese es otro tipo de ejercicios en el cual usted puede ubicarse en la tabla periódica. Cuando le dan
el bloque periodo grupo y usted me dice qué elemento químico es. O le doy un elemento químico y usted me dice cuál es su lugar en la tabla periódica. O mejor aún, yo le puedo dar una configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Yo le digo, un elemento químico tiene esa configuración electrónica. Dígame usted a qué grupo, a qué periodo, en qué bloque pertenece y de una vez pues dígame quién es o qué elemento corresponde. Entonces primero, termina en S, o sea que está en el bloque S. El mayor nivel de energía es el 4, o sea que está en el periodo 4. Y el grupo, como está en el bloque S, lo dan los electrones del último subnivel S, o sea que está en el 2A. A ver, veamos. Periodo 4, bloque S, aquí. Esas coordenadas corresponden aquí. Ese es el calcio. Entonces, esto vuelve y lo confirma. Esto lo que me dice es, los elementos químicos se ubican donde tienen que estar de acuerdo a su configuración electrónica. Bueno, ¿y qué es que pasa entonces con los elementos que sacaron aparte, con el bloque F? Y eso es como hágase un ejercicio porque si no, usted no los hace y en el examen no los pone como buen profesor. Entonces, a ver, veamos el bloque F entonces, ¿no? Eh, Recordemos esto. Los elementos del bloque F reciben dos nombres. Los del periodo 6 se llaman lantánidos y los del bloque 7 se llaman actínidos. La razón, porque tienen propiedades químicas similares al lantano y al actínido. Se llaman también lantanoides, que es el nombre corregido por la IUPAC, y actinoides. Estos elementos del bloque F, todos terminan en F. Por lo tanto, es muy fácil definir que pertenecen al bloque F. El mayor nivel energético me dicen que estarán en el periodo 6 o estarán en el periodo 7. Bueno, sí, pero entonces hágalo. Entonces hagamos con el lantano. Listo. El lantano es 57. A ver, entonces, menos carreta y hágalo. Lantano 57. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10. 10, 12, 18, 20, 30 voy hasta ahí. Hasta aquí voy 30. 4p6, 36, 5s2, 36, 38 y 10, 48. 4 de 10. Hasta ahí voy 48. 48, 48 y 6, 54. 5p6, 5p6, 6s2, 4f, listo. 2, 4, 10, 20, 30, 36, 38, 48, 54, más 2, 56 y 4F1, 57. Lantano. Termina en F. Listo, como termina en F, entonces, ¿a quién pertenece? Entonces pertenece al bloque F. Ahora, ¿cuál es el mayor nivel de energía?
tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Aquí estaba el mayor nivel de energía, el 6. Por lo tanto, está en el periodo 6. Y el grupo lo da la suma de S más F, 2 más 1, 3. Listo. Entonces nos damos cuenta que si este elemento yo no lo sacara de donde debe estar y tuviera la otra tabla periódica, este elemento está en el bloque F, sí. En el periodo 6, sí. Y en el periodo 3, que es donde debe estar. Entonces, esa es la forma de ubicar los elementos del bloque F. Con esta consideración. Si ya quiero hacer, por ejemplo, del uranio, que lo tengo aquí, ¿listo? Entonces, su configuración, ¿qué me dirá? Entonces me dice entonces que termina en F, por lo tanto está en el bloque F, que su mayor nivel de energía es el 7, por lo tanto está en el periodo 7, y la manera más fácil, como todos, en este caso, como el uranio se parece químicamente al actinio, decimos que está en el mismo grupo del actinio y por lo tanto seguirá estando en el 3B. Es decir, todos estos que están aquí, listo, tienen la configuración bloque F, periodo 7, grupo 3B. Y los otros, los lantánidos, serán bloque F, periodo 6 y también en el 3B. Las razones en este caso, por parecerse químicamente. Ahora vamos a hablar un poco de sus elementos. Entonces, aquí hay 3 maneras de hacer ejercicios con la tabla periódica. Te doy el elemento y tú me dices bloque, periodo, grupo. Te doy bloque, periodo, grupo y usted me dice qué elemento es. Te doy la configuración de un elemento y me dices bloque, periodo, grupo. ¿Listo? Entonces, de eso se puede usted ubicar y reubicar los elementos en la tabla periódica. Lo más común es encontrar en la tabla periódica que uno se refiera a los elementos químicos por un nombre genérico, por el nombre de la familia. Por ejemplo, a los elementos del grupo 1 se le llaman los alcalinos. Eso viene del árabe álcali, que significa los elementos que producen alcalinidad, lo que ahora llamamos un pH básico. Todos tienen una misma propiedad. Son metales, pero reaccionan violentamente con el agua. Y su reactividad aumenta a medida que van descendiendo. El litio reacciona violentamente con el agua, el sodio más y el potasio más todavía. No conozco cómo reaccionan ni el rubidio, ni el cesio, ni el francio, pero sí conozco cómo reaccionan litio, sodio y potasio. En la universidad hay litio, sodio y potasio. No conozco el rubidio, pero todos reaccionan violentamente con el agua. El sodio produce una llama amarilla y el potasio una llama violeta, ¿sí? Y el lirio también es una llama amarillenta. Bueno, hablemos un poco de estos alcalinos. Por ejemplo, uno dice una pila alcalina. Si es una pila alcalina es porque tiene cualquiera de estos elementos. También viene la palabra Alka-Seltzer. Y también tiene que ver porque el Alka-Seltzer debe tener un elemento alcalino. Sí, tiene sodio, el bicarbonato de sodio. Las pilas de los celulares y las pilas de los computadores son pilas de iones del litio. Eso significa que si alguna vez te da por abrir una pila y te digo que no lo hagas, o si lo haces, utilice guantes y utilice gafas y utilice pinzas. El litio reacciona con el oxígeno del aire, pero sucede que en el aire también hay humedad. Y eso hace que el litio reacciona violentamente con el agua y nos damos cuenta que hay accidentes con las pilas de los celulares porque se encienden. Y lo mismo con las baterías de los computadores. La razón,
Puede ser que la pila esté perforada, que haya un pequeño orificio y esté entrando aire, y junto con el aire entra oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. Y eso es suficiente para que haya reacción química y pueda haber una combustión. Esa es la razón por la cual muchos celulares han explotado. No es el celular, es la batería. La razón, la pila está defectuosa y seguramente deja entrar vapor de agua de la atmósfera. Entonces, mucho cuidado con hacer eso, ¿no? Que tengo aquí una pila que no sé qué hacer con ella y estoy desocupado, la voy a destapar. Cuidado. Sobre todo si es una pila alcalina o si es la batería de tu celular o de tu computador, aunque no tenga carga. No, eso ya no sirve, Tranquilo, ahí nomás, ¿no? Bueno, los siguientes se llaman alcalinotérreos. También son metales y tienen propiedades similares a los alcalinos, pero un poco disminuidas. El magnesio también reacciona con el agua, pero no tan violentamente. El calcio también, pero de una manera menos que la del potasio. Y de ahí viene el nombre alcalinotérreos. Todos los verdes que están aquí son los metales de transición. Y otra familia importante son la familia 17, ¿no? Los halógenos. Halógeno significa formador de sal. Son no metales muy reactivos que se combinan con el resto de los elementos químicos y forman compuestos binarios, compuestos con el oxígeno, compuestos ternarios, con todo. Y por último tenemos otra familia de los gases nobles que pues ya hablamos un poco de ellos. El elemento más reactivo es el flúor. Cuando hablemos de enlace químico vamos a ver cuál es la razón. Y el flúor forma compuestos con todos. El flúor forma compuestos con el oro, con la plata, con el cloro, con el yodo, inclusive está con los gases nobles. Es el elemento más activo. Bueno, ¿qué más le puedo? Listo. Aquí dice que según la UPAC se recomiendan los términos lantanoides y actinoides. El grupo número 11 o el 1B son los metales de acuñar, cobre, plata y oro. Son elementos conocidos desde la antigüedad, ¿no? Y se llama así de acuñar porque sirve para fabricar monedas en la antigüedad. Entonces hablamos de monedas de oro, de plata y después pues monedas de cobre. Y como el cobre era muy blando, pues le agregaron estaño y formaron una aleación llamada bronce, ¿no? Conocida como la edad de bronce, ¿no? Entonces son la edad de los metales. Bueno, creo que aquí podemos hablar de otros. Entonces tenemos alcalinos, alcalinotérreos, halógenos. Bueno, los del grupo del carbono se llaman elementos carbonoides. Está el carbono, el silicio, germanio, estaño y plomo. Los de la familia del nitrógeno se llaman nitrogenoides. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Los de la familia del oxígeno se llaman anfígenos. Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Ya hablamos pues de los halógenos y de los gases nobles. Hablemos un poco de los lantanoides y actinoides. Este grupo F, decíamos que se llama metales de transición interna y se llaman metales de tierras raras. Pues sucede que los demás metales se encuentran en tierras, en suelos o en sustancias sólidas que en su tiempo se llamaban tierras, del compuesto o del suelo de donde se podía obtener el cobre, la plata, donde salían los minerales, especialmente óxidos, los antiguos le llamaban raras, se llamaban, perdón, tierras. Entonces, hay unas tierras o minerales que son muy escasos y por eso se llaman tierras raras, porque son muy difíciles de conseguir, ¿no? Y son muy escasos en la corteza terrestre. De aquí, los más conocidos creo que son el uranio y el plutonio, que son utilizados para
los reactores nucleares y las bombas atómicas. Este neodimio tiene unas propiedades, por ejemplo, forma unos imanes extremadamente potentes, los famosos imanes de neodimio, ¿no? Bueno, otro conocido es el gadolinio. El gadolinio es famoso porque también es radioactivo y con él se puede hacer exámenes médicos. Cuando a uno le hacen un TAC o le hacen una resonancia, le colocan un líquido de contraste y es muy probable que tenga elementos radioactivos, entre ellos el gadolinio o puede ser el samario, ¿no? Y le hacen un seguimiento para dónde es que va a parar y le hacen un estudio, pues, eh, con medios de contraste, puede ser la resonancia o una tomografía. Entonces, también es utilizado el que está ahí, ¿no? Lo mismo el samario o el prometio. Bueno, pero entonces aquí hay algo bien especial. Aquí en Colombia se ha encontrado en los territorios nacionales donde quedan los principales reservas naturales, que es la Orinoquía, especialmente el Bichada, ¿listo? En los territorios nacionales se ha encontrado un mineral que se llama el coltán. Y este coltán es un mineral muy rico en estos elementos de tierras raras. Y estos elementos de tierras raras últimamente son los que se utilizan para fabricar chips como los que tienes tu celular o los tiene tu computador. La electrónica principalmente se basa en el silicio, pero este silicio, que es un semiconductor, le agregan otros átomos dopantes como el de selenio o el de germanio y estos de tierras raras, con lo cual consiguen unos nuevos materiales para los nuevos chips de computador, de celular y de todo lo electrónico. O sea que este coltán sería un material extremadamente valioso si contáramos con la tecnología, con el conocimiento, pero sobre todo con la disposición de poder utilizar este coltán para obtener elementos de tierras raras y poder fabricar chips. Pero no sé si nuestro subdesarrollo, nuestra política, nuestra forma de pensar de nuestros ilustres políticos no hace posible eso. Y entonces este coltán y estas tierras raras las sacan los colonos o las sacan otras personas y lo venden por bultos y lo venden por kilos para que se lo lleven del país, para que lo compren países industrializados, obtengan los elementos químicos, fabriquen los componentes electrónicos y nos los vendan a nosotros. Lastimosamente, este coltán está en los territorios nacionales y en su explotación, en este caso es explotación muy artesanal y obviamente pirata, entonces nos dejan el hueco, el daño ambiental, el daño sobre los parques nacionales, sobre los ecosistemas, y otros se llevan la riqueza y estas tierras raras no regresan al país, pero regresan en forma de circuitos electrónicos. Qué lástima que siendo un país tan rico, siendo un país con esa riqueza natural, en este caso con coltán, con petróleo, con todo, pero que no se vea esos resultados justamente en beneficios y en calidad de vida de la gente. El Putumayo, y creo que aquí seguramente hay unos estudiantes del Putumayo, es uno de los departamentos de donde llevan sacando petróleo por años. Y por lo tanto, dice uno, ese recurso natural debería de tener al Putumayo con las mejores vías de comunicación y en las mejores condiciones. Pero
váyase de San Francisco a Mocoa y se da cuenta y dice, ¿y qué pasó con el petróleo que se están llevando? De aquello, nada. Solo el hueco y la riqueza es para otros. Lo mismo que con nuestros impuestos. Lo mismo va a pasar con el coltán, solo que en este caso se lo están llevando para otro lado y nos están dejando el hueco, ¿no? Qué pena que sea así. Bueno, les decía, bueno, que esta tabla periódica lastimosamente no tiene, es decir, tiene sus imprecisiones. Por ejemplo, el helio, ¿no? Les decía, el helio tiene una configuración 1s2. Eso lo que llevaría a ubicarlo en el grupo 2A por configuración. Pero lo ubicamos en el grupo 8A, o si queremos, en el grupo 18 de los gases nobles. ¿Por qué? Por propiedades químicas. Es decir, en este caso es similitud química. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Que les decía, miren la posición que tiene. Su estructura es 1s1. Según esto, por su estructura electrónica, estaría en el grupo 1A. Pero por sus características de ser gaseoso, y aparte de eso de ser reactivo químico, es decir, porque reaccionar químicamente, por unirse a los metales, por unirse a los no metales, deberían también ubicarlo en el grupo 7A. Entonces, ¿qué? ¿Alcalino o halógeno? Entonces, en este caso, no lo ubican por similitud química, sino que lo ubican en este caso por estructura electrónica. Entonces, no hay como uniformidad. Al uno por similitud química y al otro por estructura. Sin embargo, ubicarlo en el grupo 1A es también un error, porque el hidrógeno no es un metal y por lo tanto tampoco cabría ubicarlo en el grupo 1A, que es donde la mayor parte de las tablas lo colocan. Y entonces, dice, se les suele colocar en medio para enfatizar su singularidad respecto a ambos grupos. Entonces, no debería de ir en el grupo 1A, ni tampoco en el 7A. Entonces, preferiblemente ubicarlo como lo hemos visto en la mitad, pero muchas de nuestras tablas periódicas no cumplen con ese requisito. Esas son algunas de las inconvenientes o imprecisiones de la tabla periódica. Otra forma de clasificar los elementos químicos es de acuerdo a su conductibilidad eléctrica, que es otra forma y seguramente los encontramos en la tabla. A los buenos conductores son los metales, los no conductores o aislantes son los no metales y los que a veces sí y a veces no o tienen, de acuerdo a las condiciones, pueden conducirla a la corriente eléctrica, se les denomina semimetales o en inglés metaloides. ¿Cómo los diferenciamos? Porque en las tablas periódicas generalmente aparece una línea de separación. ¿Listo? Una línea que los separa. Y es una escalera que comienza justamente aquí con el silicio y el boro, ¿no? Que es la línea que los separa. Entonces, es la que separa a los metales, que son buenos conductores, que están aquí con este color rosadito, a los no metales, que son aislantes, con este verde, y a un café, que son los metaloides o semimetales. ¿Por qué son importantes? Les decía, este silicio, que en inglés aparece como silicon, ¿no? Este silicio es el componente principal de todos los artefactos electrónicos. Es decir, toda la electrónica está basada en el silicio. A este silicio lo dopan o lo contaminan, visto con otros átomos para cambiarle sus propiedades. Generalmente serían de germanio, de arsénico,
y también de tierras raras. Esa es la importancia de este silicio, ¿sí? Porque es importantísimo para la electrónica. Y los demás que están aquí, los metaloides o semimetales. Esa es una de las grandes importancias de estos elementos químicos llamados de esta manera y clasificados por su conductividad eléctrica. Bueno, y terminemos antes del descanso. Listo, para irnos al descanso. Otros elementos químicos importantes: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo coloco así, como chon, para que no se nos olvide. Estos se denominan, no aparece en la tabla periódica de esta manera, pero se los clasifica como macroelementos. En algunos libros o algunos textos o algunos autores también le llaman macronutrientes. Estos 4 elementos son los que corresponden al 95% de la composición de los seres vivos. ¿De qué estamos hechos tú y yo? De chon. ¿Listo? Porque con estos macroelementos se fabrican las biomoléculas, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, entre otros. También las hormonas y vitaminas, todo está hecho de chon. Desde la bacteria, la ballena, el elefante y nosotros. Estamos hechos de lo mismo. Hay otros elementos que se denominan los micronutrientes. Hacen parte aproximadamente del 4 o 5%. Y aquí encontramos, por ejemplo, el calcio, el sodio, el cloro, el magnesio, encontramos el fósforo y encontramos el azufre y el yodo, entre algunos. No creo que aquí el yodo no está en los micronutrientes. ¿Listo? Conforman el 4.5%. Y estos son indispensables en el metabolismo y también en la composición de algunas biomoléculas. Por ejemplo, el fósforo es indispensable para huesos y dientes, pero el fósforo también hace parte de los fosfolípidos y hace parte de los ácidos nucleicos. El azufre hace parte de aminoácidos y por lo tanto de proteínas. El magnesio es el átomo central de la clorofila. El cloro y el sodio hacen parte de los fluidos intracelulares. El calcio es indispensable junto con el fósforo para huesos y dientes. Y por último, están los oligonutrientes o también oligoelementos, que son menos del 0,5%. Son alrededor como de 30. Por ejemplo, encontramos el manganeso, encontramos el cobre, encontramos el cromo, el yodo. Normalmente hacen parte de proteínas muy específicas. El caso del yodo hace parte de una hormona llamada la hormona tiroide, la tiroxina, que la produce la glándula tiroides y es responsable del metabolismo y del crecimiento. ¿Te falta yodo? Se detiene todo un proceso. Te falta cromo, entonces no puedes sintetizar algún tipo de proteína y por lo tanto un proceso se para. El cobre lo mismo y el manganeso lo mismo, y así alrededor de 30 elementos químicos más llamados los oligonutrientes. Están en trazas, es decir, en cantidades extremadamente pequeñas, pero ahí donde te falten. Por ejemplo, el flúor. El flúor forma un compuesto que se llama el monofluorfosfato de sodio o de calcio y es indispensable para formar el cemento dental. Estoy hablando del esmalte, de la parte blanca, de la parte dura de los dientes. ¿Te falta flúor? Entonces significa que tus dientes son débiles y fácilmente las toxinas o los ácidos de las bacterias te forman un hueco en el diente que le llamas caries. Entonces, miremos cómo desde el punto de vista de la biología y de la bioquímica, todos estos elementos químicos los ubicamos en esta tabla periódica, ¿no? Entonces, chon, micronutrientes y
oligonutrientes.